porque están escuchando, están atentos a lo que vamos a decir o de lo que vamos a hablar. Y recordemos que estamos aquí con este tema, pero porque Dios nos ha puesto aquí, porque Dios nos da esta palabra, nos pone a leer su palabra y nosotras se la compartimos a ustedes, ¿verdad? Entonces hay que estar atentos, hay que saber escuchar, ¿verdad? Es de lo que estamos hablando ahorita, la importancia de saber escuchar y comprender, ¿verdad? Así es. Bueno, en esta tarde yo les voy a leer algo así de rapidito. Dice: cuando alguien te presta atención y te escucha de manera activa, te sientes valorado y respetado, ¿verdad? Porque cuando nosotras estamos hablando, así como les decía, estamos hablando nosotros, ustedes nos están poniendo atención. ¿Y cómo nos sentimos nosotras de que ustedes nos pongan atención y que nos comenten, verdad? Para nosotros es un gusto saber que ustedes nos están escuchando y nos están entendiendo, sobre todo, ¿verdad?, del tema del que estamos hablando. Imagínense estar hablando y que nada más esté ahí, que nos estén oyendo, ¿no? Pero no nos comprenden, nada más, pues es el programa y ya, pero no están entendiendo nada. ¿Cómo nos vamos a sentir nosotras? O incluso nos hemos sentido porque a veces no ha habido ningún comentario, entonces como que hoy no nos vieron, hoy no nos escucharon, no nos tomaron en cuenta, ¿verdad? Entonces así mismo es, ¿verdad? Cuando no nos sentimos escuchadas nosotras, que estamos hablando de un tema o que estamos exponiendo un problema con alguien. A lo mejor mi amiga, ¿verdad?, mi hermanita Mayra, yo le quiero platicar y ella me escucha, me aconseja y se siente bonito. Pero si ella, por ejemplo, me cuenta a mí y yo estoy por acá por otro lado y no le hago caso, ¿cómo se va? Sí. ¿Cómo se va a sentir ella, verdad? Se va a sentir mal porque prácticamente la estoy ignorando, exactamente. O a veces cuando estamos platicando con alguien, ese alguien en vez de ayudarnos o de darnos un buen consejo o de animarnos, nos juzga o nos dice cómo nos sentimos, ¿verdad? Pues entonces no le hubiera contado a esta persona nada, mejor me hubiera quedado callada porque pues yo quería un consejo, yo quería algo que me ayudara y pues no me está ayudando, ¿verdad?, de nada. Entonces también ahí tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad?, y saber escuchar a las personas y darles un buen consejo, una orientación o algo. O si no tenemos nada que decir, pues nada más el ánimo, un abrazo y échale ganas y ya aquí estamos, ¿no? Pero o sea, que no se sientan ignoradas las personas, ¿verdad? Que sí, que nosotras también sepamos escuchar, ¿verdad?, con atención y sobre todo, ¿verdad?, también el poner atención a lo que nos están diciendo para poder ayudar, ¿verdad?, a esa persona, si podemos, ¿verdad? En todo caso, si tenemos algo que aportar, pues qué bueno, ¿verdad? Y si no, pues un abrazo. A veces las personas necesitan un abrazo nada más para sentirse mejor, ¿verdad? A veces dicen, no, pues yo nada más necesito que alguien me abrace, a veces no que me escuche, pero que me abrace, y ya con ese abrazo, ¿verdad?, esa persona a lo mejor se siente bien. Y si tú no tienes nada que decir, nada que aportar, ¿verdad?, pues un abrazo y que sienta ese apoyo, ¿verdad? Pero sí, estamos hablando de este tema, de la importancia de saber escuchar y comprender. A ver, hermanita Betty, ¿usted qué opina de este tema? Pues, buenas noches. Pues sí, ¿verdad? ¿Cómo podemos tener una mejor comunicación a través de prestar atención a lo que se nos está hablando? Entonces, para fortalecer esas relaciones, debe de haber una buena comunicación. Cuando nos hablan, nosotros al ser receptores de lo que nos están diciendo, escuchar con atención precisamente para saber cuál es la respuesta que tú vas a dar en un momento dado, ¿verdad?, de lo que se te está preguntando. Y pues sí, ¿verdad?, como decía en Marcos 4, 23, 24, ¿verdad?, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y les digo también, mirad lo que oí, porque con la medida con que me medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. La comunicación es bien importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros al escuchar a un pastor, cuando él está hablando la palabra de Dios, nosotros tenemos que aprender a escuchar, porque de oír, oídas se puede decir, ¿verdad? Es que parece que oí de oídas, se dice, pero lo importante que es escuchar, que es totalmente diferente al oír, como dijo la hermana Mayra en un principio. El oír es nada más cuando a veces estamos dentro de nuestra casa. Yo, por ejemplo, puedo oír que pasa una moto, ¿verdad?, pero no estoy poniendo atención en la hora, el momento y quién es el que va en la moto, ¿verdad?
Pero cuando nos dicen, ¿sabes qué? Va a ir una moto porque te va a llevar una comida o te va a llevar algún servicio que tú solicitaste, entonces tú ya estás atento a escuchar cuando oyes el sonido de la moto. ¿Por qué? Porque ya hay algo, sí, que se para enfrente de tu casa, entonces tú estás atento a escuchar, ¿verdad? Porque entonces es la importancia del oír y el escuchar, ¿verdad? Que tenemos que estar atentos. Entonces vemos en esta parte de Marcos 4 que la verdad que está muy interesante este capítulo, porque es algo más profundo que el escuchar, que sí es algo tan profundo como escuchar y el oír, ¿verdad? Porque el Señor les está hablando a los discípulos y les está hablando al pueblo, ¿verdad? Jesús, hay un comentario, perdón. Sí, tenemos un comentario de nuestro hermanito Beto Santiago, ¿verdad? Dice, Dios las bendiga, nos está viendo. Dios le bendiga, hermanito, hasta donde esté. Bendiciones. Amén, amén. Entonces, es importante el escuchar y prestar atención a la persona que está dando un comunicado o el que está en comunicación enfrente de nosotros. En este caso, cuando vamos a la iglesia, pues nuestro pastor, ¿verdad? Que está llevando a cabo un diálogo acerca de la palabra de Dios, y nosotros tenemos que tener el oído afinado para escuchar la palabra y lo que el Señor quiere decirnos y lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque esa semilla que va a caer dentro de nuestro corazón va a dar un fruto, ¿sí? Y fruto en abundancia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la importancia de escuchar? Comunicación, dialogar es intercambiar información, tratar con otros, ¿verdad? A través de algún lenguaje. En etapa en que, como ya les dije, el receptor, ¿verdad? Voy a ser yo, y en este caso el que va a dar el diálogo va a ser el pastor, el que va a comunicar. Ejemplos de comunicación no verbal, ejemplos. Cuando hacemos expresiones faciales que demuestran disgusto, alegría, enojo, tristeza o dolor, ¿verdad? Como dice la hermana Lupita, como dice ella, a veces vemos a una persona angustiada, la vemos mal. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? No necesitamos que ella nos diga en ese momento y escucharla. Su cara está demostrando o está denotando que ella trae un sufrimiento, que trae un problema emocional y que en ese momento ella necesita el apapacho y el abrazo. Entonces el lenguaje, ¿verdad?, es de la comunicación. A veces no es nada más a través del hablar, del oír. A veces el Señor está ministrando en nuestros corazones y estamos viendo a veces que se está hablando una palabra y que la hermana que está al lado empieza a escurrir sus lágrimas. ¿Por qué? Porque Dios está tratando ese corazón en ese momento, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos, ¿verdad?, de una comunicación. Una comunicación efectiva, ¿verdad?, fortalece las relaciones personales. Cuando nosotros escuchamos bien la predicación, podemos compartir y decir, no, pues yo entendí esto, no, usted que entendió, hermana, esto, compartir, ¿verdad? Pero estamos poniendo atención en lo que el pastor nos quiere comunicar, ¿verdad? Permite construir confianza, ¿verdad?, entre nosotros, resolver conflictos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, puede ser por medio de una mueca o de alguna cosa que te está comunicando, diciendo algo, no precisamente verbalmente en ese momento, y tú lo tienes que entender, y por eso es importante la comunicación y la, ¿verdad?, para resolver conflictos, el hablar. Fomenta la empatía, como ya decía en un principio, ¿verdad?, cuando nos apapachamos y que nos damos cuenta que alguien viene acongojado, enojado, molesto, irritable o qué sé yo, pues en ese momento, ¿verdad?, nosotros buscamos de tener un diálogo que nos escuche. Fomenta el aprendizaje porque facilita el intercambio de información, ideas y experiencias. Escuchar es el que presta atención a las palabras.
Entonces, hablamos de este capítulo, ¿verdad?, de Marcos, acerca de las parábolas que Jesús les está hablando al pueblo. Y que el pueblo a veces no ponía la debida atención, y por eso Él les pone, ¿verdad?, como ejemplo, la parábola del sembrador, y que les dice que a lo mejor algunos entendieron, algunos otros no, ¿verdad? Cuando viene y pone ejemplo que cae la semilla en la tierra y cómo Satanás viene y los pajaritos se comen todo, así quiere decir que Satanás roba inmediatamente la semilla, ¿verdad?, que el Señor ha puesto en tu corazón. Sí, y entonces cuando pone la semilla en el pedregal, ¿verdad?, ese resultado a corto plazo y viene con dificultades y persecuciones, una emoción, y nada más en ese momento se da y ya de ahí se olvida. ¿Por qué estoy leyendo todo eso? Porque todo el capítulo 4 nos habla acerca de esas parábolas, ¿verdad? Así sencillamente, la semilla que cae en espino es la que sí da fruto momentáneamente, en ese momento, y como que se crece y todo eso, pero los compromisos sociales, la vida que tú llevas, las emociones, la gente con la que te rodea, te come inmediatamente, ¿verdad? Y te ahoga, y al ahogarte, pues tú ya no puedes seguir ahí en la iglesia. ¿Por qué? Porque fueron más fuertes compromisos sociales y con la familia por fuera que ir a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y la tierra, cuando cae en buena tierra, ¿qué hacen los hombres de buena voluntad, ¿verdad? Que van y buscan a Dios y permanecen, porque ahí está la palabra. Entonces después, más adelante, Dios nos habla, Jesús les habla acerca de la parábola de la luz, ¿verdad? Y como dice, es que una luz no puede estar oculta. Efectivamente, la luz que Jesús te da, la semilla que Dios ha plantado en ese corazón y está dando un buen fruto, no puede estar en la oscuridad. Esa palabra que tú tienes germina, crece, y tú das de ese fruto. ¿Y cómo vas a dar tú ese fruto? A través del hablar la palabra de Dios, de convencer a los que están a tu alrededor, no guiándote por vista, como el día de hoy, ¿verdad? Que a veces nos dejamos llevar por la corriente del mundo, ¿verdad? Que, ay, no, es que en esa iglesia, ay, no, miren cómo van bien arreglados, no, miren que el pastor, y no nos estamos dando cuenta que el verdadero propósito es lo que la semilla quiere hacer en nuestros corazones, ¿verdad? Que Dios quiere sembrar la palabra y que es más grande que los edificios y que cualquier cosa, es la semilla plantada en nuestros corazones, ¿verdad? Y esa es la luz que vamos a dar nosotros y vamos a reflejar al mundo. Entonces, por eso él también hace énfasis, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener oídos para oír bien y claramente su palabra, para que nosotros podamos escuchar y dar esa palabra a otras personas, para que esa semilla, cuando cae, dé frutos y florezca en nosotros y nosotros seamos luz al mundo. Si a mí Dios está haciendo algo en mí, yo lo tengo que dar al mundo. Es lo que Jesús le está hablando al pueblo, pero a veces nosotros no entendemos eso. Les digo porque yo tampoco lo entendía muy bien, y hoy que, bueno, en estos días que estuve leyendo y leyendo un poquito más, como que Dios me abrió el panorama, ¿verdad? El entendimiento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la medida que todas las personas tienen que responder a esa luz que Dios nos ha dado? Entonces, Dios te da la luz, te da la medida de fe, pero tú tienes que seguir. Pero si tú, esa medida de fe que Dios te ha dado y que ha puesto esa semilla en tu corazón, y esa medida de fe se te da también quitada. ¿Por qué? Porque tú no estás dando fruto de lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, por eso dice,
Por eso, con la medida que medís, serás medido. Y si esa medida, ¿verdad? Y no haces bien las cosas, hasta lo que tienes te será quitado. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto el ojo, tal vez en este momento en nosotros, y nos está dando esta palabra para que nosotros, esa luz que Dios nos está dando y esa semilla que está sembrando en nuestros corazones, nosotros escuchemos bien su palabra, ¿verdad? Y seamos resplandor, ¿verdad? De esa palabra, de esa semilla que ha caído. Pero si nosotros, en lugar de compartir y ser un poco mejor, y ser mejores como personas, como vecinos, como hermanos, como primos, como hijos, ¿verdad? Como hermanos de iglesia, esa luz que Dios nos ha dado, la escondemos. Ya saliendo nada más en la iglesia somos unos, y ya acá afuera ya no le hablamos a nadie, o con nuestro comportamiento, con nuestras malas acciones ya no damos luz a nadie. Entonces Dios te la demanda y te la quita, ¿verdad? Y por eso dice, porque hasta eso poco que te he dado te lo voy a quitar y te lo voy a demandar. Entonces, esto es en eso de contar la medida, pero tengo más, pero le cedo el lugar a la hermana, ¿verdad? Porque a lo mejor quiere hablar algo más. Seguimos hablando acerca del tema de la importancia de saber escuchar y comprender, y como ejemplo basta un botón. ¿Por qué? Porque la hermana también trae cosas buenas, cada quien aporta algo distinto, algo nuevo, algo diferente, y tenemos que saber escuchar y comprender lo que nuestra hermana nos está diciendo. ¿Por qué? Porque también esa enseñanza es para nosotras, no nada más decimos, se lo está diciendo acá a los hermanos, a nosotros no, también a nosotros nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque a cada uno Dios nos habla de diferente manera, ¿eh? Pero cuando alguien le habla a Dios, lo exhorta o le da una visión o le da el entendimiento de la palabra, a nosotros también nos sirve mucho de ejemplo y nos da mucho entendimiento, amén, porque nos abre más allá de lo que nosotros ya habíamos leído. En ocasiones nuestro pastor da la palabra y Dios le da la palabra revelada. Entonces nosotros, al escuchar la palabra que trae nuestro pastor, decimos, verdaderamente es cierto. ¿Por qué? Porque yo ya había leído esto y no había entendido o no había comprendido el mensaje completo. Ahora ya entendí la segunda parte que Dios quiere que yo entienda. Entonces así es Dios. Es maravilloso escuchar sobre todo la palabra del Señor, amén. Porque hay un tío que dice, no, es que muchos te quieren meter la palabra con el látigo en la mano. Y yo decía, pues no es así. Lo que Dios nos quiere es que nos amemos, dice la palabra, amén. Y esa es la importancia de saber escuchar y comprender. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es bueno. Está conectado nuestro hermano Mondra Enrique, que es mi esposo, Dios lo bendiga allá donde anda en el taxi. Dice, yo creo que una buena comunicación forja un buen matrimonio, sobre todo la comunicación de este matrimonio, sobre todo la comunicación de ese matrimonio tenga con Dios. Dios les bendiga, hermanas. Un saludo a mi esposa Mayra Cano. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Qué bueno que nos está viendo. Así es, porque nos está escuchando, sí, y aparte luego lleva pasajes y luego le dicen, oiga, ¿qué está viendo? ¿O qué está escuchando? ¿Quiénes son? Y él hace propaganda para Centro Cristiano Reflexiones Nacional. A Dios sea la gloria y la honra. Y seguimos hablando acerca del tema de la importancia de saber escuchar y comprender. Ahorita la juventud es lo que no tiene, el saber escuchar, el saber comprender, amén, porque a veces uno le habla a los jóvenes y parece que todo lo echan a saco roto, o por aquí les entra y por acá les sale. ¿Por qué? Porque siguen cometiendo los mismos errores, amén, porque a veces uno dice, bueno, te lo digo porque yo ya pasé por ahí, pero pues parece que no escuchan o solamente oyen, pero no entienden, no prestan atención a lo que dice el papá o lo que dice la mamá. Entonces es bueno que alguien más hable con ellos, porque a veces nosotros como padres queremos tenerlos así bien alineaditos y ven nuestras acciones y dicen, no, pues tus acciones están bien torcidas, entonces ¿cómo voy a hacerte caso a ti? Viene alguien más, gracias a Dios por la vida de mi hija, porque no nada más yo le hablo, sino que le hablan personas adultas, le hablan personas mayores, ya sean hombres, mujeres, hermanos, hermanas, le hablan a mi hija, le hablan con un amor, le hablan con una paciencia, le dan enseñanza también, y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque pues estamos fomentando que el escuchar. Yo le digo a mi hija, ¿escuchaste, mamá? Claro, estoy poniendo atención.
estoy prestando atención. ¿Por qué todavía me lo preguntas? No, nada más es un decir. ¿Por qué? Porque ahorita la juventud entra en una etapa de la punzada que no escuchan a nadie, no quieren escuchar a nada. Ellos creen que todo lo saben y que nosotros, o sea, aunque ya hayamos pasado por ahí, nosotros no sabemos, ¿no? Y ellos sí, y no me va a pasar nada, no me va a pasar lo que tú estás diciendo, pero a mí no me va a pasar como a ti, dicen, ¿no? Y aunque uno les diga, tienen que experimentar ellos solos, ¿verdad? Y caerse para que aprendan, ¿verdad? Y entonces los podemos guardar. Exacto. ¿Qué más quisiera uno, verdad? Tenemos otro saludo, dice Dalila Mondragón, nuestra hermana Dalila Mondragón dice: saludos, hermanas, Dios las bendiga. Dios les bendiga, hermanita, gracias por vernos, hasta allá donde está. Saluditos hasta donde esté, bendiciones. En la playa, dice la hermana Betty. Aleluya. Entonces seguimos hablando acerca del tema, gloria al Señor, de saber escuchar y comprender. Amén. Lo que a muchos nos falta a veces, la verdad, porque a veces solamente oímos, pero no escuchamos, no ponemos atención, no prestamos la atención debida. Amén. Y a veces por eso nos metemos en cada lío, en cada problema, o en cada situación, o cada situación penosa, o a veces escuchamos de más y hay problemas. Así es. El escuchar atentamente permite entender mejor el mensaje y responder de manera adecuada. Comprender las perspectivas y emociones de los demás ayuda a construir relaciones más fuertes y significativas. Eso es en una pareja, en un matrimonio. Amén. El escuchar y comprender puede prevenir malentendidos y resolver problemas de manera efectiva y afectiva. Amén. Porque a veces hablamos y la persona que está atrás dice: está hablando de mí, y aunque no sea cierto, o aunque no sea así, o tal vez no sea esa la intención de la persona, entonces ya por no escuchar bien dice: es que yo siento que sí estaba hablando de mí porque dijo algo que yo también hago o que yo también hice, pero a veces no tiene nada que ver. Bueno, mira, a veces uno tiene la paciencia de decir: no, estaba hablando de otra persona, pero si usted hizo lo mismo, pues allá usted con Dios. Amén. Entonces, el escuchar puede ayudarnos a no meternos en problemas y no generar problemas. A veces, dijera la hermana, escuchamos hasta de más. Amén. Entonces debemos de cuidar eso, de el saber escuchar de manera atenta para poder prevenir malos entendidos. Escuchar y comprender nuevas ideas y perspectivas puede implicar nuestros conocimientos y habilidades, como nos decía nuestro pastor hace 8 días, que igual salió en la transmisión, por ahí un error técnico, que nos hablaba el pastor de que tenemos que ser más cuidadosas con los hermanos que se conectan, con los que comparten, con los que comentan. ¿Por qué? Porque a veces uno, por ganarle el tiempo, ya nada más decimos: la hermana está conectada, y ya no lo saludamos, y ya decimos: dijo Dios le bendiga, sí, ajá. Y ya seguimos al siguiente tema, al siguiente paso. ¿Por qué? Porque no podemos escuchar o comprender lo que nuestro hermano quiere saludarnos. Amén. Como nuestro hermano Beto, como nuestro hermano Gesiel, Dios le bendiga, como nuestra hermana Dalila, que también se conectó, gracias a Dios, porque vemos que hay un interés por escuchar la palabra, no nada más por vernos, porque bonitas no somos muñecos de aparador nada más para vernos, sino que por la palabra. Amén, que se suelta aquí en este lugar. Aleluya. Entonces, eso nos permite tener una buena comprensión para ustedes y sobre todo para nosotros. Amén. Entonces, el escuchar a alguien que está arriba de nosotros nos ayuda ¿a qué? A crecer, a darnos más sabiduría de la que nosotros tenemos un poco. Amén. Porque decía un refrán chino que si llenas un vaso de agua y lo quieres seguir llenando, pues solamente se va a derramar. Mejor tienes que tirar esa agua y dejar que tu vaso se siga llenando. ¿Por qué? Porque sucede, y lo he visto, tengo que lidiar a veces con gente así, que se cree sabia en su propia opinión, y se cree tan sabia, que si tú le dices algo o le quieres corregir, dice: no, es que tú estás mal. ¿Por qué? Porque tú no conoces, tú no sabes lo que yo sé. Entonces ya no prestan atención, ya no quieren oír, ya no quieren escuchar, ya se sienten saturados de la palabra y ya no aceptan ni una corrección,
ni un consejo, ni una palabra, amén, porque sienten que ya lo escucharon todo. Entonces tenemos que vaciarnos nosotros y comprender cada día nuevas cosas, amén, sobre todo cuando nos corrige nuestro pastor. A veces por la inmadurez de muchos dicen, ay, es que el pastor me regañó, ya mejor no voy, ya mejor no asisto. Pero ¿qué pasa? Si uno sabe escuchar y comprender lo que te están diciendo, dices, verdaderamente es cierto, yo la regué, yo hice mal, yo no sabía que tenía que hacer esto. Por ejemplo, me sucedió a mí, lo digo por ejemplo, no porque diga usted, ay, es que a la hermana nunca le han dicho nada, nunca la han regañado, nunca le han dicho nada. O sea, claro que sí. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, tenemos errores y cometemos errores tal vez pequeños, pero que sí son significativos. Por ejemplo, yo ayudaba en otro lugar a dirigir, pero sin el permiso de mi pastor. ¿Por qué? Porque yo no sabía que tenía un líder al cual no rendirle cuentas, pero sí pedirle un permiso, amén, porque soy una oveja de un lado y no puedo andar para acá y para allá y buscando y llenándome la cabeza de otras ideas, amén, que me pueden confundir en algún momento. Entonces, cuando alguien me dice, oye, ¿ya pediste permiso al pastor? Y yo me quedé, ¿acaso hay que pedir permiso? Me dicen, sí, claro, porque tú tienes a alguien que está al frente de la iglesia, o donde vas, cada quien es pastor y todos son pastores, o como no, pues nada más hay uno. Bueno, pues entonces pide permiso. No te va a decir que no, porque estás haciendo algo bueno, pero igual si te dice que no, te va a decir el por qué no. Entonces sucedió, entonces llegó el dicho de que, o sea que primero pides perdón y después permiso. Entonces prácticamente así me sucedió a mí. Fue una llamada de atención que me sirvió a mí para corregir lo que yo estaba mal. Entonces, si uno sabe escuchar y comprender, puede decir, es cierto, me equivoqué, estoy mal, y reaccionar que estás mal. Pero si uno es necio, terco, testarudo, ya murió. ¿Por qué? Porque aunque lo quieras corregir, le quieras dar a entender, no te va a escuchar. ¿Por qué? Porque es necio, porque tiene mucha sabiduría, amén, de la cual pues ya está sobresaturada su mente. Entonces, el escuchar y comprender, la comprensión demuestra interés y respeto a los demás, lo que puede fortalecer las relaciones personales y profesionales. Les voy a compartir un poco acerca de la bendita palabra, amén. Dice, por tanto, amados hermanos, todo sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, dice Santiago 1:19, nos enfatiza en Santiago 1:19 que seamos prontos para oír, que querramos escuchar la palabra, que pongamos atención a lo que nos están hablando, sobre todo si se trata de la palabra del Señor. ¿Y tardos qué? Tardos para hablar, porque a veces todavía no te dicen nada y ya estás contestando. Y apenas te van a corregir y dices, no, pero es que tú no tienes por qué decirme nada, tú no tienes por qué corregirme. Nos pasa con nuestros hijos, bueno, gracias a Dios con mi hija no me ha pasado, pero pues sí lo vemos en otros lugares, en otros hogares, cuando apenas quieres corregir y dices, no, ya vas a empezar, yo no te escucho. ¿Saben qué? Agarran y se van y se salen y no prestan atención y no oyen. Entonces dice la palabra, hermanos míos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, amén. Tardo para airarse, dice Santiago 1:19. Y en Proverbios 1:5 dice, destaca la importancia de escuchar para adquirir sabiduría y consejo. Dice Proverbios 1:5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Es lo que les decía en un principio, que el ser sabios implica no nada más tener sabiduría, sino que el ser sabio implica saber escuchar, saber entender, saber comprender. ¿Por qué? Porque adquieres más sabiduría, amén. Entonces, también en Proverbios 18:13 nos habla, este proverbio nos enseña las consecuencias de no escuchar, amén, no escuchar antes de hablar. Dice, en Proverbios 18:13 dice, al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Qué es fatuidad y oprobio? Yo me preguntaba, igual lo busqué y es necedad y hablar sin escuchar, no tener
un juicio seguro, un juicio pronto, amén, rápidos son para hablar, para decir, es que yo no puedo escucharte, yo no puedo hablarte. ¿Por qué? Porque yo ya sé más que tú. Entonces, dice Proverbios 18:13, al que responde palabras antes de oír, le es necedad, amén, en una sola palabra es necedad. Cuando hay una persona necia, nunca te va a prestar atención, no te va a oír, tal vez te oiga, pero como si tú estuvieras cantando en chino, porque no te va a escuchar, no te va a entender. Entonces, nos falta mucho por aprender, la verdad, porque a veces sí llegamos a ser necios. ¿Por qué? Porque a veces nos corrige la persona que menos quisiéramos que nos corrigiera. ¿Por qué? Porque decimos, pero si tú estás peor, ¿por qué me vas a corregir? Decía mi mamá, te lo digo por experiencia, porque ya pasé por ahí, porque ya me fue mal. Alguien que no tiene experiencia no te va a poder decir las consecuencias de las cosas. Yo que pasé por ahí, te digo que está mal. Te digo que no está bien lo que estás haciendo, o las consecuencias que tendrás van a ser fatales. Y es bueno escuchar y comprender. Así es, hermanita. Bueno, pues mi esposo también ha comentado, dice, yo por eso me porto bien, él escucha, dice. Luego por eso te hacen burla, amor. No, sí, la verdad es que sí, decía mi hermanito Beto, no, mi hermanito, perdón, su esposo, mi hermano decía que es bueno escuchar, ¿verdad? En un matrimonio, así es, nosotros, a veces yo, o creo que yo siempre era la necia, la que no quería escuchar o quería que me dijera, ¿verdad? No aceptaba, ¿no? Que me dijera, exacto. Ahorita ya lo he cambiado, pero él siempre me escucha, hasta ahorita siempre me escucha y me aconseja, y es lo que me gusta, ¿no? De nosotros, a lo mejor la diferencia de edad que muchos nos han criticado y nos han dicho, ¿verdad? Pero él me gusta porque me escucha, ¿no? Eso es bueno, de lo que estamos hablando, ¿no? Que él me escucha y me aconseja y no me juzga. Entonces es bueno en el matrimonio escuchar también me corrige. El simple hecho de escuchar a alguien o tener a alguien que te escuche sin juzgar puede ser una gran ayuda en momentos difíciles. Así es, como les decía, ¿verdad? En momentos difíciles es cuando él más ha estado, y claro, la familia, ¿verdad? Es lo importante, que la familia sobre todo te escuche y esté ahí contigo. Claro que hay familias en donde desgraciadamente no te quieren escuchar, o te dicen te lo dije, o yo te dije que iba a pasar eso, o no me quisiste escuchar, no pusiste atención a lo que yo te dije, y te dicen, ¿verdad? Claro que las hay. Está conectada nuestra hermana Evelia Flores, es hermana de nuestro pastor, está en Piedras Negras, Coahuila. Dios le bendiga, hermanita. Llegamos hasta que Coahuila y más lejos. Ya llegamos, Dios mío. Sí, así es. Entonces, les decía, a veces la misma familia también no nos escucha, ¿verdad? Y por eso muchas veces vamos y buscamos en otro lado, ¿verdad? Para que alguien nos escuche. ¿Qué dice? Hay un comentario de alguien. No digas. ¿Qué pasó? Dice, no digas edades. No está diciendo edades. No estoy diciendo edades. Hay una pequeña diferencia. Pero no pasa nada, aquí todo está bien. Así es lo que les decía, y a veces nosotros vamos y buscamos en otro lado, ¿verdad? El consejo, y a veces pasa que nos dan un mal consejo, o no nos escuchan, o nos juzgan, ¿verdad? Y ahí venimos, peor de lo que nos fuimos, ¿verdad? Para hablar. Entonces es importante, ¿verdad? Escuchar, no solo en las relaciones de pareja, también en las relaciones de familia, ¿verdad? Como yo con mis hermanas, pues hablo seguido, con mis dos familias hablo seguido, yo platico, me platican, nos aconsejamos entre todos, y así, o sea, estamos como que nos escuchamos entre todos, ¿no? Y eso es bueno también en la familia, no nada más en las relaciones de pareja, ¿no? Y con nuestros hijos, que es lo más difícil que me ha pasado, personalmente me ha pasado lo más difícil hablar con ellos.
A ver, nuestra hermanita Dalila Mondragón dice, es muy importante escuchar y también preguntar porque a veces tenemos dudas y así poder entender mejor. Así es, hermanita, tiene razón también en eso, en preguntar, porque cuando tengamos dudas, pues salimos de esas dudas y a lo mejor nos abre más nuestra capacidad, ¿verdad? Como mi hermanita Betty tiene mucho conocimiento y a mí me encanta escucharla, la verdad, porque yo cuando la oigo hasta siento así bien bonito, porque ella lee mucho, y lo que dice nuestra hermana Dalila es cierto, ¿sabes? Porque luego le decimos a nuestra hija, bueno, mi esposo le dice a nuestra hija, mira, no hay pregunta tonta, no hay pregunta que sea tonta, hay tontos que no preguntan. Y es cierto lo que dice nuestra hermana Dalila, es muy importante preguntar para poder entender, amén. Gloria a Dios por nuestra hermana Dalila. Así es, Dios le bendiga, hermanita. Gracias por su comentario que también nos ayuda bastante. Por eso es importante también que ustedes nos comenten y que compartan con nosotros, ¿verdad? Estamos en un programa de nosotras, pero ustedes también interactúen con nosotras y aquí nosotras y todos aprendemos de todos, ¿verdad? Así es. Y pregúntenos, como decía Eugenio Derbez. Dice, practicar la escucha activa fortalece nuestras relaciones y crea espacios de comprensión y empatía. Es de sabios escuchar cuando tú estás en una discusión. Nuestro mayor problema es que no escuchamos para entender, sino más bien escuchamos para responder. Para responder, ¿verdad? Estamos, así como decía Marita, pero rápido para responder, ¿verdad? Que me diga una cosa, yo le digo 2, 3, ¿verdad? Así somos, la verdad. Y debemos de pensar antes de contestar, ¿verdad? Escuchar bien lo que nos están diciendo para poder contestar. ¿Qué dice? Muy conectado. Dice mi esposo. Así es. El que pregunta es porque quiere saber. Así es. Sí, no se quiere quedar con la duda. Exacto, no se quiere quedar con la duda. Y sí es bueno también, como decía primeramente, pregúntenos también para que nosotros a ver qué les vamos a responder, a ver si es cierto, a ver si es cierto. Ahí tenemos al pastor. Ahí tenemos al pastor. Bueno, que aquí está el pastor, ¿verdad? Pues sí, qué importante es la comunicación, ¿verdad? Y buscar sobre todo saber escuchar y buscar a la persona idónea para que nos pueda orientar, porque a veces buscamos a personas que pues sí nos pueden ayudar, pero a lo mejor no, ¿verdad? Porque a veces el que menos pensamos es el que nos puede ayudar. Entonces, en Efesios, por ejemplo, sí leía yo de Pablo, ¿verdad? En 4, que dice que no debemos de hablar nada más palabras vacías por hablar, sino que, palabras ociosas, sino que aprendamos a hablar la palabra y aprendamos a hablar lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas y lo que quiere hacer, que no demos solamente palabras vacías, ¿verdad? Para que el que escucha pueda ser edificado también. Asimismo, seguimos viendo, ¿verdad?, en las parábolas que están dentro de este capítulo 4, y dice una parábola del crecimiento de la semilla. Como relata que un sembrador viene y toma la semilla y la echa en la tierra, ¿verdad? Bajo la tierra, hace los surcos, prepara la tierra, todo lo que tiene que hacer para llevar esa semilla. Cae esa semilla, se hace la tarde, amanece el día, y pasados los días ve que esa semilla, ¿verdad?, germina, sale la flor o sale el tallito, no sé qué, lo que haya sembrado, y cómo empieza a crecer todo eso. Para el sembrador, para él y para nosotros, esto es un misterio, ¿verdad? ¿Por qué es un misterio? Porque yo no sé la semilla, cuando es sembrada en esa tierra, cómo va a florecer. Pero Dios sí tiene un propósito en cada corazón. Y Dios siempre ha puesto sus ojos sobre cada corazón y cada persona para que esa semilla caiga en ese corazón y germine, ¿verdad? Y dé ese fruto. Entonces, sin saber cómo, pero la semilla da el fruto. Ese es
el poder de Dios. Nosotros nada podemos hacer sin que Dios no tenga un propósito. Dios es el que hace crecer en tu corazón esa semilla a través de escuchar su palabra. Nosotros vamos, escuchamos la palabra, vamos a nuestra casa y pensamos, ay, ya escuché, mis problemas siguen igual, yo como que sí quiero ir, como que no, viene un desánimo. Pero tú no sabes que esa semilla ya está plantada en tu corazón y que Dios la va a hacer germinar. Asimismo también nos habla más adelante de la semilla de mostaza, ¿verdad? Que esa semilla tan pequeñita, ¿cómo puede dar un árbol tan grande, tan inmenso y todo, ¿verdad? Como se describe. Y sabemos cómo es la semillita de mostaza, si conocen las polillas de ahí de la madera, así 1 milímetro es un poquito más grande, ¿verdad? De la polilla o semejante. Pero ¿cómo crece el árbol? ¿Y cómo crece el árbol? Entonces, muy grande, hermana, muy grande. Y da las ramas. Ah, sí, el árbol es gigantesco, crece muy grande y las semillas son pequeñitas. La semilla sí la conozco, Ajá. pero el árbol no. Ah, bueno, yo tampoco conozco el árbol, nada más lo he visto ahí lo he visto ahí en YouTube, en internet, eso, ajá. Bueno, pero a lo que voy es que como Jesús anduvo aquí en la tierra, caminando, ¿verdad? Y dejó esa semilla en los corazones. Y cómo ha dado ese fruto, esos árboles, ese árbol tan gigante, esas ramas, cuando lo minimizaba su mismo pueblo, cuando no le daban la atención que él tenía que tener. ¿Por qué? Por ignorancia, porque no entendían y porque no escuchaban lo que realmente él estaba hablando. Y como él fue un día a la cruz en ese madero, y como él dejó sembrada la palabra con esa pequeña semillita, ¿verdad? Y como es de grande hoy en día su palabra y su fe. Entonces yo entiendo que así es lo que él nos quiere explicar de la semilla de mostaza, ¿verdad? Lo que él ha hecho, lo que a veces ves a un pastor que a lo mejor no tiene las condiciones que tú quisieras que él tuviera. A lo mejor tú ves un pastor que tiene una iglesia más grande, un pastor que entra con traje, que anda muy bien arreglado. Eso es bueno, es muy bueno todo eso. Pero ves a un pastor humilde y a veces menosprecias la palabra. Pero si Dios está poniendo la semilla en ese varón y lo está usando y te está hablando a ti, no tomes en vano nada de eso, porque es Dios mismo quien está sembrando esa semilla y quiere que tú conozcas de su palabra y de su evangelio, ¿verdad? Eso es lo que yo les iba a hablar referente a esto ya. Sí, right. Después tenemos a nuestro hermano Jorge Sincar conectado, ¿verdad? Y también tenemos un comentario de él. Dice: Dios los bendiga, hermanas. Dios los bendiga, hermanito. Gracias por vernos, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros esta noche. Porque nos han mirado desde Coahuila ahorita. Díganos desde dónde nos están viendo, ¿verdad? Y bueno, pues el tiempo se nos fue muy rápido otra vez, ¿verdad? Siempre se nos va muy... Sí, la verdad el tema está muy bonito y aquí entre todas nos escuchamos, ¿verdad? Aunque parezca que nos interrumpimos, pero no, nos estamos escuchando. Ve que por eso le preguntaba ayer a la hermana cómo era el árbol de mostaza, porque yo no lo conozco. Sí, pero la semilla sí, y fíjense, es como un ejemplo de lo que Dios quiere, ¿verdad? Si tuviéramos esa pequeña fe, ¿verdad? De nuestro corazón, ¿verdad? Y hablándoles de eso, les voy a leer así de rapidito. En Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces sabemos, así como decía mi hermanita Betty, ¿verdad?, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y que Dios ya puso su semilla en nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros
tenemos que dar ese fruto, ¿verdad? Y hablar con las otras personas, ¿verdad? Y más en estos tiempos, como yo siempre les digo, como que no tenemos ya mucho tiempo. Entonces hay que hablar. Fíjense que ayer, así de rapidito, no sé quién lo vio, no sé si alguien lo vio, ayer yo estaba viendo en el Face que publicaron que una muchacha se sintió mal, pero esa muchacha no iba al templo ni nada, iba su cuñada, y su cuñada le habló y la llevó a la iglesia para que oraran por ella, porque en el hospital no le encontraban qué tenía, y ella tenía mucho dolor de cabeza, pero no se le quitaba con medicamento, no se le quitaba, y ella no le encontraban qué tenía en el hospital. Entonces su cuñada, que iba al templo Pentecostés, vino y la llevó para que oraran por ella y todo, y como a la media hora la muchacha se sintió mejor, y entonces esta muchacha se convirtió, ¿no? O sea, imagínense, ya Dios tenía un propósito con esa muchacha, porque recordemos que con que uno de la familia vaya a la iglesia, ¿verdad? Dios ya nos ve a todos, ¿verdad? Con uno, ¿verdad? Entonces, fíjense, a través de su cuñada, porque esta muchacha a lo mejor no quería saber nada del evangelio, ¿verdad? Quiero pensar, no era mala, pero a lo mejor no quería saber. Entonces, a través de esta experiencia, la muchacha se convirtió, y qué bonito, ¿verdad? Es muy bonito esto. Así es, y como decían nuestras hermanas, estuvo muy extenso el tema, muy bonito, muy hermoso, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque fue un tema nuevo para nosotros y también para ustedes, para que puedan comprender y no interrumpan ya en las prédicas, por favor. Si se les hace costumbre de hablar dentro de la iglesia, pues hágalo ya cuando haya terminado el pastor y ya los haya despedido. ¿Por qué? Porque también por respeto, o sea, lo que nos enseñaron en la escuela, los valores, el respeto ante todo, ante una persona que te está hablando de frente. Entonces, si fuimos a la escuela, sabemos que tenemos que respetar, y si no fuimos a la escuela, también nuestros padres nos enseñaron con la varita a no interrumpir, como cuando nuestra mamá está hablando con alguien más y uno va, y nada más con mirarte a los ojos ya te dijo, te va a ir mal. ¿Por qué? Porque tienes escuela. Pero ahorita ya los niños interrumpen al papá, interrumpen a la mamá. Y imagínense que se está creando un adulto que va a interrumpir a su pastor, que va a interrumpir a su jefe. Entonces tenemos que tener esos valores bien fomentados en las nuevas generaciones. ¿De qué? De no interrumpir cuando alguien está hablando frente de ti. Amén. Entonces este tema fue muy hermoso. Gracias por vernos, por escucharnos. Todavía falta el último comentario de mi esposo, ya que se calme. Dice, así es, amor, Dios te bendice a ti porque tiene propósito, Dios contigo, y Dios bendiga a las hermanas también. Hay gente que no te querrá escuchar, como Ezequiel decía en la palabra. Jehová le dijo a Ezequiel que el pueblo de Israel no te querrá oír, dice, porque no me quieren oír a mí, dice su palabra, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. A esas personas solamente queda orar por ellas, amén. ¿Por qué? Porque a veces uno quisiera que entendieran, pero pues dice la palabra del Señor que ni a mí me quieren escuchar. Entonces hay que ser lentos para oír y sobre todo para hablar, amén, aleluya. El tema de la siguiente semana es mujeres crueles. Ser una mujer cruel implica tener una falta de compasión y disfrutar o ser indiferentes ante el sufrimiento de otras personas, ya sea físico, emocional. Las personas crueles a menudo buscan causar dolor o sufrimiento intencionalmente, o son insensibles al dolor ajeno. La crueldad puede manifestarse de diversas maneras, como indiferencia al dolor ajeno, disfrutar del sufrimiento, un comportamiento hostil y agresivo, manipulación y abuso. El texto bíblico de la siguiente semana será Segunda de Reyes 11:1. Dice, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Amén. Hablaremos de las mujeres más crueles de la Biblia, de la crueldad que tienen algunas mujeres en la sociedad y de la crueldad que contamina a muchos creyentes. Esto y más hablaremos el siguiente sábado.